¿Quiénes somos los cardiólogos? Si hay más problemas del corazón ahora que décadas atrás, sin ninguna duda que las hay. Yo creo que siempre hubo problemas de corazón. Lo que pasa es que lo que vemos ahora es que la gente consulta más. Los problemas siempre estuvieron. Ahora los detectamos antes. Probablemente hay algunos problemas que son más frecuentes ahora, pero yo creo que lo que más cambia es las opciones de tratamiento que tenemos. Hay más problemas de corazón ahora. Más estrés, más trabajo, menos tiempo, más ocupaciones. Años atrás encontrabas patologías muy avanzadas, pacientes que estaban muy mal, y hoy ves las mismas patologías, pero como si estuvieses viendo muchos años antes esa evolución que veíamos. Y porque también vivimos muchos más años. Y como vivimos más años, las enfermedades del corazón tienen mucho más tiempo para desarrollarse, aparecer y acompañarnos largo tiempo en nuestra vida. Plata, amor o fútbol, ¿qué problema es peor para el corazón? Dinero insuficiente. Y los tres. ¿No me alcanzan para llegar a fin de mes? Genera efecto cardíaco y lo vemos muy frecuentemente. El fútbol, hay gente que le genera mucho estrés. El tema monetario es muy importante, el estrés que genera el problema monetario. El fútbol puede ser una situación determinante, un estresor muy importante. El fútbol es un problema agudo, digamos, porque el estrés en el momento de las grandes finales, goles, etcétera, es altísimo. Un objeto que a mí me identifica como cardióloga es el electrocardiograma. Fue el primer regalo que tuve como cardióloga cuando terminé mi residencia. Un genio, tuve la posibilidad de formarme con él, así que bueno, ¿qué te puedo decir de René? El primero que llega, el último que se va, y siempre te dice, no diga hay que, haga. Historia fundacional para la cardiología del mundo y de este país. Un héroe nacional, un ejemplo a imitar. Fue un ejemplo no solo como profesional médico, sino también como persona. Y el mayor orgullo que yo sentí de él, que siendo residente del italiano de primer año, un día se internó un paciente de él me vino a la sala, yo temblaba como una hoja porque dije, este es Dios que hace acá, y me trató con un cariño, venía con su ponchito clásico marrón, su ambo azul, y me dijo, doctor, ¿tiene la amabilidad de presentarme al paciente? Favaloro fue muy importante para la investigación en Argentina, pero además es un referente como persona, como una especie de héroe nacional. Favaloro, un genio. Un grande, un creador, una lástima que no esté. Elegí ser cardiólogo porque... Me parece que el corazón es un órgano fascinante. Fíjate que comienza a latir cuando todavía estamos en la panza de nuestras madres y el último latido es el final de nuestra vida. El corazón es un órgano fundamental en la prevención. Y porque la cardiología tiene algo de inmediatez, de que vos podés ver los resultados muy rápido. Mi viejo, fundamental en esto, me marcó de chico, era cardiólogo también, y sabía lo que hacía. De chico me llevaba con la valijita, y yo le llevaba la valijita a revisar pacientes con él. Imagínate, fue muy fuerte. Yo llevaba acompañar a mi mamá al médico, y ella tenía un problema de varices. Que yo le preguntaba al médico por qué venían las varices, y me decía que era un problema circulatorio. Entonces yo dije, un día le dije, mamá, si yo estudio para cardiólogo, te curo las varices, que es de la circulación, pero del corazón. Me di cuenta que me gustaba el corazón cuando acompañaba a mis abuelos a sus cardiólogos, tenían los dos problemas de corazón, y ahí me di cuenta de lo fundamental que era tener el corazón sano. El objeto que me identifica como cardiólogo es el ecodoppler. Este aparato hoy en día te permite ver el corazón y uno puede acceder a ver cómo está el corazón de cada paciente, además de saber todo lo que el paciente nos cuenta. ¿Cuál es el peor paciente? Es aquel que no quiere aceptar que las enfermedades existen. Yo creo que es el que te pelea. Paciente enojado.
el que uno le recomienda qué hacer y no te cree. Es el paciente que viene con el Google encima. Que no nos confía en lo que le decimos, que no entiende lo que le estamos diciendo. No se hace cargo de la enfermedad. Es aquel que nada le viene bien, que todo lo que le decís siempre tiene un pero para algo. Es el médico. Porque primero cree que todo lo peor le va a pasar y cuando no le pasa todo lo peor, no hace caso en absolutamente nada. Se automedica, se autotrata. De más tensión que viví. En un partido de fútbol, cuando estaba un sábado en un campo de deportes con mis hijos, un jugador de fútbol de aproximadamente 60 años se cae en la cancha y tuve que correr a asistirlo y estuve 1 hora y 10 resucitando a este jugador de fútbol. Yo miro al cielo, levanto los brazos y digo, salió. Y para mí fue la máxima alegría que pude haber sentido. Y la máxima alegría la tengo hoy cuando lo veo perfectamente seguir jugando al fútbol. Un paciente que estaba esperando un órgano en lista de trasplante y se muere. Un paciente muy joven y se muere a pesar de todo lo que se había hecho. La madre no lo podía aceptar y esa madre, cuando le comunico que su hijo había fallecido, estuvo 15, 20 minutos pegándome en el pecho y pegándome bifes, bufetadas, y fue muy duro. Un chico de 20 cortos que tenía una miocardiopatía dilatada, un corazón grande y que estaba esperando un trasplante cardíaco. Y el día que logramos inscribirlo en el Plan Nacional de Trasplante, y era, te diría, el próximo en línea, ese mismo día se muere. Fallece en una guardia en donde yo estaba, me tocó hacer la reanimación, no hubo nada que hacer. Me marcó mucho. Un objeto que me identifique como cardiólogo. Escribo cuentos, escribo historias. Muchas que tienen que ver con la medicina y son un cable a tierra. Lo que menos me gusta de mi trabajo... La parte burocrática. Es como que tengo aversión a la parte burocrática. Soy muy malo, papeleríos. Quizás es que a veces la carga que uno tiene emocional es mucha, la carga de los pacientes, la demanda de los pacientes es mucha y la familia se empieza a ver relegada. El tiempo que se pasa, que uno siente que lo pierde, por ejemplo, burocracia, formularios y formularios para que prueben tratamientos. Lo que menos me gusta de mi trabajo es falta de tiempo. Me gustaría tener más tiempo para estar más tranquilo y escuchar mejor a los pacientes. Es la relación que existe entre el esfuerzo y el pago que recibimos, no es solo en los cardiólogos, sino en la mayoría de los médicos. Un objeto que me identifica como cardiólogo es algo que me representa y que me ayuda en la vida. Acá está mi señora, mi mamá, mi suegra y estoy yo. Fueron los que me ayudaron a pensar que una persona muy pobre puede llegar a ser profesional. Sí. A veces tenés que exagerar para que alguien tome conciencia realmente que la situación es complicada. Exageré un montón para que me dé bolilla. He hecho mucho las dos cosas, o sea, exagerar y minimizar. Trato de no hacerlo. No creo que sea útil eso. Hay que subrayar porque no le prestan mucha atención a lo que uno le quiere decir. Está bueno exagerar un poquito más para que realmente tome conciencia y evitar el problema mayor. Cuando ves que el paciente no es muy adaptable a lo que le estás pidiendo, lo exagerás para que tome conciencia. Durante el Mundial del año pasado, el número de consultas aumentó y el número de internaciones aumentó. Durante el partido no aparece nadie. Inmediatamente después del partido caen todos. En el Mundial se vieron muchos infartos. Alrededor de un 20 o 25% aumentaron las consultas por dudas cardiológicas. En el Mundial se vio muchos registros de hipertensión arterial muy elevadas. Y en el Mundial se vieron situaciones de máximo estrés que nosotros mismos lo padecimos. Y eso que fue exitoso. Durante los mundiales que perdimos, las consultas fueron tristes y muchas también. El objeto que me identifica como cardiólogo es este busto de Hipócrates
que era de mi abuelo, lo tenía en su consultorio y yo lo tengo acá, lo tenemos acá porque, bueno, me hace acordar a él. Sí, le rompí el corazón a alguien. Espero que no haya pasado, pero uno no sabe. Creo que alguna vez pueda haber roto algún corazón. Que yo me haya enterado, no rompí corazones. No. Espero no haberle roto el corazón a nadie literalmente, a nivel simbólico, y tal vez sí, no lo sé. Quizás en la juventud alguno puede ser y espero que haya sido solo por amor y no cardiológicamente. El objeto que me identifica como cardióloga es mi estetoscopio. Con esto yo escucho el corazón de mis pacientes. No solo los escucho a ellos que me relatan, sino que les escucho su corazón y me siento muy cerca de ellos. Tensiómetro. Y con eso aprendimos a medir bien la presión, le enseñamos a los pacientes a medirse la presión, a autocontrolarse. ¿Qué ocultan los cardiólogos y los vicios, obviamente? Que no siempre predicamos con el ejemplo. Hay muchos cardiólogos que son sedentarios, que fuman. Y cuando les restringimos el consumo de alcohol y por ahí alguna vez nosotros no lo cumplimos tanto. ¿Qué ocultamos los cardiólogos? Muchas veces ocultamos el tema de no querer decirle toda la verdad al paciente para no alarmarlos. Los cardiólogos ocultamos inicialmente los diagnósticos extremos. Hay veces que es innecesario someter al paciente a determinadas angustias. Los cardiólogos ocultamos los niveles de presión arterial cuando están elevados para evitar que el paciente se ponga más nervioso y le suba más. Bien. ¿Te gustó? ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, muy lindo, gracias. No te lo puedo creer. ¿Está bien? No sé si todas estuvieron tan bien.